La primera vez que vi su sonrisa auténtica. No iba dirigida a mí. Estaba dirigida al camino de grava que serpenteaba detrás de mi casa. Era una sonrisa de puro desprecio. La que se le da a una mosca antes de aplastarla. Y en ese instante supe que mi tranquila jubilación había terminado. Su nombre era Carmen Vargas. Presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización El Pinar. Se encontraba de pie en mi terraza trasera. Impecable con su lino pastel y perlas. Sosteniendo una cesta de bienvenida que parecía ridícula en mis manos ásperas y callosas. Es una pena lo de esa cosa. ¿Verdad? Dijo. Asintiendo hacia el feo tajo del camino que se abría paso entre los pinos carrasco. Es un ojo de mal aspecto. La Junta ha estado hablando de poner flores silvestres o tal vez un bonito mural natural para suavizar la vista. Tomé un sorbo lento de mi cerveza. La botella estaba fría contra mi palma. No lo hagas, dije. Su sonrisa flaqueó un instante. Lo siento. Ese es un camino de acceso para emergencias, respondí. Gesticulando con la botella. Si lo bloqueas. Bloqueas la única salida de la gente si la sierra arde. Una risa apretada y condescendiente escapó de sus labios. Oh. Creo que nuestro comité de paisajismo planearía alrededor de cualquier cosa así. Además, tenemos la carretera principal para emergencias. Este es solo un camino redundante. Redundante. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Solo la miré. No le dije que había sido capitán de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana durante 26 años. No le dije que había ayudado personalmente a mapear ese mismo camino con superposiciones topográficas después del gran incendio de 2005. No le dije que todavía guardaba una copia de los planes del ayuntamiento en una carpeta en mi garaje que mostraba su designación como corredor protegido de emergencia. No estaba listo para involucrarme. Había venido aquí por el silencio. Pero eso fue hace 2 meses. Ahora el silencio había desaparecido. Reemplazado por el zumbido bajo de luces fluorescentes baratas y el sonido empalagoso de la voz de Carmen. Estaba de pie en la parte trasera del centro comunitario escuchando hablar de alturas de vallas y decoraciones de fiestas. El sabor del café quemado amargo en mi boca. Y entonces lo dijo. Finalmente. Bajo nuevos asuntos. Avanzaremos con el proyecto de embellecimiento de la cresta. Mi mano se levantó lentamente. Una parte de mí. La que solo quería paz. Intentó bajarla. Pero otra parte. La que todavía sentía el peso fantasma del casco. No lo permitió. Los ojos de Carmen me encontraron. La máscara agradable estaba puesta. Pero vi el destello de fastidio debajo. Sí. Señor Romero. Me adelanté desde la pared trasera. Carlos Romero. Parcela 47. Capitán retirado de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Dejé que el título quedara en el aire. Una cosa pesada e incómoda en esta sala de céspedes impecables y estatutos de comunidad. Mi pregunta es sobre ese proyecto, continué. Voz uniforme. He enviado 3 correos con planos municipales adjuntos y evaluaciones de riesgo de incendio para esta zona. No he recibido respuesta. Así que preguntaré aquí. ¿Son conscientes de que su plan de embellecimiento implica colocar rocas decorativas de 2 toneladas y flora de raíces profundas directamente sobre una salida secundaria registrada? Algunas personas se removieron en sus sillas plegables. La sonrisa de Carmen estaba clavada en su lugar. Apreciamos su pasión. Señor Romero. Y le agradecemos su servicio. Pero nuestro equipo de paisajismo. Profesionales licenciados. Ha revisado el sitio a fondo. Estamos seguros de que mejorará tanto los valores de las propiedades como la cohesión de la comunidad.
No estoy hablando de valores de propiedades, dije. Mi voz bajando un poco. Estoy hablando de una pendiente de 40 grados. Carga de combustible de pino seco y una historia de vientos secos del interior que pueden convertir esta sierra en un horno en menos de 10 minutos. Y de repente ya no estaba en la sala. Estaba en otra cresta. Hacía 20 años. El aire espeso de humo y sabor a ceniza. El calor tan intenso que parecía que la piel se me derretía. El rugido del fuego. Algo físico que sacudía los huesos del pecho. Gritaba por la radio. Gritaba a mi mejor amigo. Raúl. ¿Dónde estás? Háblame. Maldita sea. Solo estática. Su brigada había intentado usar un camino secundario. Un atajo que la empresa maderera había prometido despejado. Pero no lo estaba. Un montón de restos de construcción abandonado durante un mes bloqueaba el paso. Quedaron atrapados. Vimos el penacho de humo de su posición cambiar de gris a negro aceitoso. Todos sabíamos lo que significaba. Había prometido a la mujer de Raúl que cuidaría de él. Una promesa que rompí. Parpadeé. La sala volvió a enfocarse. Carmen me miraba con una mezcla cuidadosa de lástima e impaciencia. Bueno, dijo. Tono definitivo. Dudo que unas pocas flores silvestres vayan a provocar un incendio forestal. Tenemos que confiar en que las carreteras principales hagan su trabajo. La miré un largo momento. Las caras de los miembros de la junta borrosas a su alrededor. No veían un camino de emergencia. Veían un trozo feo de tierra. No oían una advertencia. Oían a un jubilado gruñón. Mejorar los valores de las propiedades, dije. Voz ahora baja pero cortando la sala como un cristal afilado, no significa nada si la gente no puede salir con vida. El silencio que siguió fue absoluto. Me di la vuelta y salí. No necesitaba ver la votación. Ya había visto esa mirada en políticos y gestores de presupuestos que creían saber más que los hombres en el terreno. Al pasar junto a un grupo de la junta cerca de la puerta. Un joven. Diego Morales. Murmuró a su amigo. Alguien tiene demasiado tiempo libre. Me detuve. Pero no me giré del todo. Solo lo miré por encima del hombro. ¿Sabes a qué velocidad puede viajar un incendio de copas a través de pino seco con viento de 20 nudos a la espalda? Solo parpadeó. 15 segundos para cruzar 100 metros, dije suavemente. Ese es el tiempo que tendrías para agarrar a tus hijos antes de que tu casa ya no esté. Salí al aire fresco de la noche. Dejándolo con esa imagen. Me quedé en mi porche mucho tiempo esa noche. Mirando la oscura silueta de la sierra. El feo camino de grava era una cicatriz pálida bajo la luz de la luna. No era solo un camino. Era un fantasma. Era una promesa. Y estaban a punto de enterrarlo bajo rocas y flores. Un nudo frío se formó en mi estómago. Era una sensación que conocía bien. La misma que solía tener justo antes de informar a mi equipo en un día de vientos fuertes. No era rabia. Era una advertencia. Esa advertencia que di en la reunión cayó con el impacto de una gota de lluvia en un bloque de granito. Durante una semana. Un silencio inquietante se instaló sobre el pinar. Era el tipo de quietud que precede a la tormenta. Cuando el aire se vuelve pesado y los pájaros dejan de cantar. Sabía que no me habían escuchado. Solo esperaba ver cómo me ignorarían. La respuesta llegó un martes por la mañana en la parte trasera de un camión plataforma rugiente. Estaba en mi porche. Café en mano. Cuando subió por la calle. Un retroexcavadora lo seguía. Su motor diésel escupiendo humo negro al aire limpio de la montaña. Los vi aparcar. Descargar su carga.
Rocas. Enormes cosas de granito gris. Cada una del tamaño de un coche pequeño. No eran rocas feas y dentadas. Estas eran seleccionadas. Lisas. Envejecidas. Artísticamente moldeadas. El tipo de rocas que la gente con demasiado dinero paga una fortuna para que sus jardines parezcan naturales. Me quedé allí 2 horas. El café ya frío. Viendo trabajar al equipo. Con la eficiencia silenciosa de una máquina bien engrasada. El operario del retroexcavadora las colocó en patrón escalonado a lo largo de la cresta. Justo donde el camino de emergencia comenzaba su suave pendiente detrás de mi parcela. Dejaron justo el espacio suficiente entre cada una para que una persona caminara. Una ilusión astuta de acceso. Podían llamarlo paisajismo. Podían llamarlo arte. Yo lo llamaba fase 1 de un bloqueo. Estaban construyendo un muro. Solo lo hacían lo suficientemente lento y bonito como para que nadie se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Esa tarde. Llamaron a mi puerta. Tan suave que casi no lo oí. Era Elena Hidalgo. La mujer de la junta con ojos preocupados. Estaba en mi felpudo. Retorciendo la correa de su bolso. Sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Puedo entrar? ¿Carlos? Susurró. Mirando por encima del hombro como si fuera una espía en territorio enemigo. Me hice a un lado y la dejé pasar. Cerrando la puerta detrás de ella. No quiso café. No quiso sentarse. Fue directa a mi ventana trasera y miró las nuevas centinelas de piedra brillando bajo el crepúsculo. No es por las flores. Carlos, dijo. Voz apenas audible. Lo sabes. ¿Verdad? Estoy empezando a entender el panorama. Finalmente me miró. El rostro marcado por una mezcla de frustración y miedo. Carmen celebró una reunión privada la semana pasada con un promotor de Benidorm. Hay rumores de reconvertir toda la cresta. Quieren marcarla como el santuario natural El Pinar. Un sendero privado. Zona de picnic. Tal vez incluso un pequeño anfiteatro. Dejé que el silencio colgara un momento. Están bloqueando una ruta crítica de evacuación por una zona de picnic. Ella se encogió de hombros. Cansada y derrotada. Es por prestigio. Carlos. Es por elevar el perfil del barrio para una segunda fase de desarrollo cañón abajo. Es por dinero. Yo voté en contra. También otro. Pero los nuevos miembros. Están deslumbrados por Carmen. Ven su visión. Su confianza. No ven el riesgo. Tomó aire profundo. No creen que un incendio llegue nunca tan lejos. Y ella les dice, solo es un viejo gruñón intentando asustar a todos. ¿Lo soy? Pregunté en voz baja. No, susurró. Ojos suplicantes. Pero no me escuchan. Ten cuidado. Carlos. No solo quiere ganar. Quiere aplastar a cualquiera que se interponga en su camino. Después de que se fue. Sentí un profundo aislamiento. Ya no era solo un vecino preocupado. Era el enemigo. Así que hice lo que me habían entrenado, recurrí al procedimiento. Pasé los 2 días siguientes en mi mesa de cocina con mis viejas carpetas llenas de mapas y códigos municipales. Redacté nuevas cartas formales. No solo a la Junta, sino al Ayuntamiento y a la Consellería de Medio Ambiente. Fui educado. Profesional. Citaba ordenanzas. Adjuntaba superposiciones topográficas. Incluía fotos de las rocas recién colocadas que ilustraban claramente la obstrucción. Las envié por correo certificado. La respuesta de la comunidad fue un silencio ensordecedor.
El ayuntamiento envió una carta tipo agradeciendo mi compromiso cívico y diciendo que mis preocupaciones habían sido debidamente anotadas. Luego, una semana después, llegó el boletín de verano de la comunidad. Impreso en papel satinado grueso lleno de familias sonrientes en la piscina comunitaria. Y en la página 3 había un artículo escrito por la propia Carmen. Titulado Progreso y Preservación, el futuro de nuestro hermoso El Pinar. Hablaba de mejorar nuestros perímetros compartidos y abordar preocupaciones de vecinos sobre senderos no regulados y posibles intrusiones. Celebraba las nuevas formaciones rocosas artísticas como el primer paso de un plan que garantizaría belleza y seguridad. Nunca mencionó las palabras fuego, acceso o evacuación. Pero incluyó una frase cuidadosamente redactada dirigida directamente a mí: debemos avanzar con una visión unificada y no permitir que el alarmismo infundado de unos pocos individuos frene el progreso que beneficia a toda la comunidad. Dejé caer el boletín en la mesa. Era una declaración pública de guerra envuelta en un lazo bonito. La advertencia final no vino de la comunidad, sino de la propia sierra. Ocurrió un jueves abrasador a finales de agosto. El viento había estado soplando todo el día. Un viento seco e inquieto que sacudía las ventanas y hacía susurrar a los pinos. Estaba limpiando los canalones traseros cuando lo olí. No era barbacoa. No era hoguera. Era el olor de matorral ardiendo salvaje. Acre e inconfundible. Mi cabeza se giró de golpe. Allí. En la cresta norte. A kilómetros pero claro como el día. Un penacho de humo. No era blanco y perezoso. Era gris y furioso. Arremolinándose y subiendo. Empujado por el viento. Estuve dentro en un segundo. Agarrando los prismáticos de alta potencia que guardo junto a la puerta. Los enfoqué en el penacho. Ya era un monstruo. Una columna rugiente de humo que señalaba un incendio de matorral de rápida propagación. Mis manos se movieron solas. Sacando el viejo escáner de radio de su estante. Lo encendí. El crepitar familiar de las bandas de emergencia llenó mi cocina. Informe de incendio de matorral. Cresta norte cerca del marcador 7. Propagación rápida. Todas las unidades respondan. Me quedé en la ventana y observé. Oía las sirenas lejanas. Veía las diminutas formas de los primeros camiones de bomberos intentando encontrar camino por el terreno escarpado al otro lado del cañón. Tomaban la ruta larga. Sentía los minutos perdidos tic-tac en mis huesos. Cada uno una pequeña eternidad. Pasó una hora. El cielo al norte era un marrón brumoso y ominoso. Vi un avión cisterna. Un pájaro rojo y blanco. Hacer un pase lento y largo. Soltando una línea de retardante. Luego otra. Lentamente. Agonizantemente. Lo controlaron. Al atardecer. El humo se había reducido a una bruma pálida. Para la mayoría del Pinar fue solo un poco de drama de mediodía. Una historia para contar en la cena. Pero mi teléfono sonó a las 5 de la tarde. El identificador decía Molina T. Jefe Tomás Molina. Había sido mi jefe de batallón durante 10 años antes de ascender. Carlos. Soy Tomás, su voz sonaba cansada. Vi el espectáculo. Sí. Un poco de emoción para un jueves, dije. Pero no había humor en su voz. Hizo una pausa. Escucha. Carlos. La razón por la que llamo. Mis brigadas se retrasaron llegando al flanco este de eso. El punto de acceso principal era un desastre. Tuvieron que dar la vuelta y usar una vieja pista de servicio. Les costó 10. Quizás 15 minutos. Me quedé en silencio. Sabía lo que venía.
Recibí tu paquete hace unas semanas, continuó. El de tu comunidad. Miré los mapas. Si ese incendio hubiera empezado de tu lado del cañón. Carlos. Pero con ese viento hoy. Esos 15 minutos habría sido el partido. Estaríamos contando chimeneas ahora en lugar de celebrar un buen control. Tomó un respiro pesado. No puedo intervenir oficialmente a menos que haya un acto de fuego o una violación de código formal de la que no puedan salir hablando. Sus permisos están en papel. Todo en orden. Pero tenías razón en armar escándalo. Diles a tu gente que están jugando con un arma cargada. Le agradecí y colgué. Fui a la ventana trasera y miré las rocas. Ya no parecían artísticas. Parecían dientes. Parecían lápidas esperando nombres. La validación de Tomás no se sintió como victoria. Se sintió como un elogio fúnebre entregado de antemano. Había probado los canales adecuados. Había presentado hechos. Había ofrecido mi experiencia. Me habían recibido con silencio. Condescendencia y ridículo público. Y ahora la propia Sierra había disparado un tiro de advertencia a través de su proa. Y supe con certeza que me heló la sangre. Ni siquiera se habían dado cuenta. Me alejé de la ventana. Mi estrategia tenía que cambiar. No me habían dejado otra opción. Si la Junta no escuchaba a un capitán de bomberos. Tal vez era hora de hablar directamente con los vecinos. La llamada de Tomás Molina me había arrancado el último hilo de esperanza en el sistema. Se acabó el tiempo de cartas educadas y correos certificados. El ayuntamiento tenía sus formularios. La consellería tenía sus límites jurisdiccionales. Y la comunidad tenía sus boletines brillantes. Todos tenían sus procedimientos. Pero un incendio forestal no sigue procedimientos. Así que hice los míos. Me senté en mi mesa de cocina hasta pasada la medianoche. No con mapas. Sino con mi viejo ordenador de sobremesa. Diseñé un folleto. No era elegante. Solo texto simple en blanco y negro. Brutalmente al punto. ¿Sabías que el camino de grava a lo largo de la cresta sur es una ruta de acceso registrada para bomberos de la Generalitat? Ahora está obstruido por obras aprobadas por la comunidad. En caso de incendio en el cañón. Si la carretera principal se bloquea. No habrá salida secundaria aprobada para vehículos de nuestro lado del desarrollo. Pregunta a tu junta por qué. Antes del amanecer. Caminé por las calles silenciosas del Pinar. No los puse en buzones. Eso era delito federal. Los metí discretamente detrás de las banderas rojas de los buzones de periódicos y dejé pequeñas pilas en los tablones de anuncios comunitarios. Fue un acto silencioso de rebelión. Una campaña guerrillera luchada con tóner y papel. La respuesta de la comunidad fue rápida. En 2 días apareció un nuevo memorándum. Enviado por correo electrónico a todos los residentes. Llamaba a los folletos materiales no autorizados y alarmistas y advertía que difundir información errónea podía violar los convenios comunitarios. Estaban nerviosos. Pero subestimé su determinación. Subestimé a Carmen Vargas. Una semana después. Me desperté con el sonido de un taladro a gasolina. Era un sonido agudo que rasgaba la calma matutina. Salí al borde de mi parcela y el corazón se me cayó. Estaban instalando la valla. No era una valla decorativa blanca. Esta era industrial. Un equipo de hombres de rostros sombríos hundía postes de acero de 10 centímetros en agujeros profundos, vertiendo hormigón de fraguado rápido alrededor de sus bases. Vi el hierro de refuerzo sobresaliendo. Esto no estaba hecho para moverse. El capataz. Un joven con gafas de espejo y aire de completa indiferencia. Me vio mirando.
Ese es un camino de acceso para emergencias, grité. Voz plana. Se encogió de hombros. Sin siquiera detener su trabajo. No es mi problema. Hombre. Tengo una orden de trabajo. Estamos aquí para instalar la barrera. ¿Barrera? Dijo la palabra tan casualmente. Para él era solo un trabajo. Para mí era una sentencia de muerte esperando ser firmada. Al final del día. Estaba hecho. Una valla de 2 metros de altura de alambre de acero triple enrollado grueso. Del tipo usado para mantener el ganado fuera de la autopista. Se extendía a través de la boca del camino. Una puerta de acero pesado formaba parte de ella. Asegurada no con una simple cadena, sino con un candado industrial que parecía capaz de detener un camión. No había caja de acceso de emergencia. Ningún número para llamar. Ninguna señal. No era una puerta. Era un sello en una tumba. La última ofensa llegó la mañana siguiente. No fue por correo electrónico. No fue un memorándum. Fue una sola hoja de papel doblada cuidadosamente y metida dentro de mi buzón. Sin sello. Sin sobre. Entregada a mano. El mensaje escrito a máquina era frío y directo. Estimado señor Romero. Sus acciones están siendo monitoreadas. La interferencia continua con proyectos aprobados por la comunidad. Incluida vigilancia no autorizada y actitud hostil hacia contratistas. Puede resultar en acción legal y revocación de privilegios de residente. Sin firma. Sin membrete oficial. Solo miedo impreso en papel. Reí. Un sonido corto y amargo. Vigilancia. Actitud hostil. Todo lo que había hecho era estar en mi propia propiedad y tomar fotos. Pero sabía qué era. Era una táctica de intimidación. Simple y llana. El último recurso de un matón que sabe que está equivocado. Querían callarme. Convertirme en el vecino problemático. Deberían haberlo sabido mejor. No pasas 26 años corriendo hacia los incendios y te intimidas por un trozo de papel. Esa carta fue el empujón final que necesitaba. Habían escalado. Ahora yo también. Llamé a un amigo. Un tipo que había mentorizado años atrás y que ahora trabajaba en el departamento de servicios de emergencia del ayuntamiento. Necesito un favor. Miguel. Dije. Necesito ojos en el cielo. Se quedó callado un momento. Carlos. He oído hablar de la cruzada en la que estás. ¿Estás seguro de esto? Han construido un muro. Miguel. Y me amenazan por tomar fotos de él. Estoy seguro. Está bien, suspiró. Solo ten cuidado. A la gente no le gusta que le digan que está equivocada. Especialmente cuando les cuesta dinero. El dron está en mi garaje. Ven a buscarlo. La tarde siguiente. Estaba en mi patio trasero. El mando del pequeño cuadricóptero sólido en mis manos. Con un zumbido agudo. El dron se levantó del suelo. Un pequeño avispón de tecnología elevándose al cielo azul. La vista en la pantalla era impresionante y horrible. Desde 100 metros de altura. La verdad era innegable. Podía ver todo el trazado. La carretera principal serpenteante que entraba y salía del desarrollo. Y el vital disparo recto de escape que era mi camino de emergencia. Y podía ver la valla nueva. Una línea fea y afilada cortándola completamente. Desde el aire. Las rocas colocadas artísticamente no eran arte. Eran una barricada secundaria. Era una obstrucción clara. Calculada e indefendible.
Volé el dron a lo largo de todo el camino desde la nueva valla hasta donde debería encontrarse con la ruta del ayuntamiento. Lo grabé todo en vídeo de alta definición. Prueba cruda y sin editar. Esa noche, subí el vídeo de 2 minutos a internet. No añadí música dramática. No añadí ningún comentario. Solo le di un título factual simple. Camino de evacuación de emergencia bloqueado por la comunidad de propietarios de El Pinar, agosto de 2025. Puse el enlace en el grupo de Facebook del vecindario y en algunos foros locales en línea más. Y entonces esperé. Tardó menos de un día. El vídeo explotó. En 24 horas tenía miles de vistas. La sección de comentarios era un campo de batalla. Gracias por mostrar esto, señor Romero. No tenía idea. Esto es escandaloso. Mi primo está en el servicio forestal y dice que esto es altamente ilegal. Luego vino el contraataque de los leales a Carmen. ¿Por qué intentas causar problemas y bajar nuestros valores de propiedad? Incendios no han golpeado esta zona en años. Este hombre es un jubilado descontento intentando asustar a todos. La comunidad está garantizando nuestra seguridad. Y luego vinieron los anónimos. Apártate antes de quemar más puentes. Literalmente. La Guerra Fría había terminado. Había eludido el mensaje cuidadosamente controlado de la comunidad y había llevado la verdad directamente a la gente. Y habían sido forzados a verla. La respuesta de la comunidad llegó esa tarde en forma de otro correo electrónico de emergencia. A la luz de recientes actividades en línea y la circulación de información engañosa. La Junta celebrará una asamblea de urgencia este sábado a las 10 de la mañana para abordar las preocupaciones de los residentes y aclarar el alcance de los proyectos de seguridad y embellecimiento de la comunidad. Leí el correo y una sonrisa lenta y sombría se extendió por mi rostro. Aclarar. Sabía lo que significaba. Significaba control de daños. Pero ya era demasiado tarde. El avispero había sido pateado. Caminé a mi terraza trasera y miré la línea de valla mientras el crepúsculo se instalaba sobre el cañón. Los postes de acero se erguían como soldados en la luz que se desvanecía. El candado en la puerta brillaba. Esta asamblea no sería como la última. No serían 20 personas sorbiendo agua con limón. Esto sería un enfrentamiento. Esta vez no podrían solo sonreír y agradecerme mi pasión. Esta vez tendrían que responder a los vecinos que yo había despertado. El sábado por la mañana llegó caluroso e inmóvil. El aire estaba cargado de atención que nada tenía que ver con el tiempo. Era el día de la asamblea. El día del enfrentamiento. Tenía mi carpeta de pruebas en el asiento del pasajero de mi furgoneta. El metraje del dron cargado en un pendrive en mi bolsillo. No esperaba con ganas la pelea. Pero por Dios que estaba listo para ella. Sentía un sombrío sentido de propósito mientras me ponía las botas. Este era el día en que finalmente tendrían que escuchar. Pero la sierra tenía otros planes. Cuando estaba a punto de salir por la puerta, una luz peculiar se filtró por mi ventana de la cocina. No era la luz clara y afilada de una mañana de agosto. Era un tinte naranja brumoso como si el mundo se viera a través de un cristal sucio. Un olor me golpeó al mismo tiempo. Débil. Pero inconfundible. No pino. No polvo. Era el olor de algo antiguo y hambriento. ¡Humo! Dejé caer las llaves en la encimera y agarré los prismáticos. Mi corazón comenzó un tambor lento y pesado contra mis costillas. Pasé por alto el porche delantero y fui directo a la terraza trasera. Escaneando las crestas altas al norte. Allí. No era una mancha esta vez. No era un hilo. Era una columna densa y arremolinada de humo gris oscuro hirviendo hacia el cielo azul claro como una garra demoníaca saliendo de la tierra. Ya estaba bien establecido.
¿Y el viento? Ese viento seco e inquieto que había soplado 2 días. Lo empujaba constantemente. Fatalmente hacia el sureste. Directo hacia el pinar. La asamblea. Las carpetas. El vídeo. Todo se evaporó. Nada de eso importaba ahora. Esta era la única reunión que contaba. Mis años de entrenamiento tomaron el control. Me moví sin pensar. Una máquina de preparación. Agarré la bolsa roja de nylon que había preparado semanas atrás. Agua. Botiquín. Radio. Frontales. Documentos. La tiré en mi viejo Jeep. Comprobé el combustible lleno. Luego encendí el escáner y la voz del despachador confirmó lo que mis ojos ya sabían. Incendio forestal confirmado. Cresta norte. Propagación rápida. Impulsado por viento a 20 nudos. Todos los residentes en el cuadrante El Pinar estén avisados. Mi teléfono sonó. La pantalla mostraba un número genérico de la comunidad. Era la llamada automática. Contesté, poniéndolo en altavoz mientras continuaba asegurando mi equipo. La voz pregrabada de Carmen Vargas. Suave y despreocupada. Llenó el aire. Atención. Residentes de El Pinar. La comunidad es consciente de un pequeño incendio de matorral varios kilómetros al norte del desarrollo. Las autoridades aún no han emitido orden de evacuación. Por favor, mantengan la calma. Quédense en sus casas y esperen instrucciones adicionales. Por su seguridad. No usen ningún camino no autorizado o sin mantenimiento. Reí. Un sonido gutural áspero. Un pequeño incendio. Miré al cielo, que ya se oscurecía a un morado magullado. Caminos no autorizados. Se refería a mi camino. La única salida. La primera ola de pánico golpeó el vecindario unos minutos después. Oí puertas de coches cerrándose de golpe. Motores acelerando. Luego gritos. Corrí al frente de mi casa y lo vi, un choque de 2 coches justo en la estrecha intersección sinuosa que llevaba a la carretera principal. Alguien había entrado en pánico. Había intentado cortar a otro. Ahora estaban enredados. Un nudo de metal bloqueando toda la salida. La profecía se había cumplido. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era un robot. Era un humano frenético sollozando. Era Elena Hidalgo. Carlos. Dios mío. Carlos. Mi madre. Está en casa. Se ha ido la luz. La puerta del garaje no se abre. No puede bajar sola su silla de ruedas por las escaleras delanteras. Estoy atrapada al otro lado del desarrollo. La carretera está bloqueada. No puedo llegar a ella. Miré calle abajo el caos. Miré colina arriba hacia el callejón sin salida donde vivía su madre. Más cerca del humo que avanzaba. No había elección. No para un hombre como yo. Quédate quieta. Elena. Voy a por ella, dije. Y colgué antes de que pudiera responder. Salí corriendo a la calle. La gente corría de sus coches. Mirando alrededor salvajemente. Rostros máscaras de terror y confusión. Puse las manos alrededor de mi boca y usé la voz de mando que no había usado en años. La que cortaba el pánico como cuchillo caliente en mantequilla. Todos escúchenme. La carretera principal es una trampa. Sígueme. Hay otra salida. Algunos me miraron paralizados. Pero unos pocos. Ojos muy abiertos con esperanza naciente. Empezaron a moverse hacia mí. No esperé.
Me di la vuelta y corrí. No hacia la seguridad, sino más profundo en el vecindario. Hacia el fuego. Encontré a la madre de Elena. Una mujer frágil llamada María. Sentada en su salón a oscuras. Mirando por la ventana el humo. La metí en su silla. La bajé por las escaleras delanteras a la fuerza y la empujé a toda carrera calle abajo. Mis pulmones ardiendo. Una pequeña multitud se estaba reuniendo ahora cerca de mi entrada. Rostros vueltos hacia mí. Esperando. Por aquí, grité. Empujando la silla de María a través de mi césped y al patio trasero. Nos quedamos ante ella. La valla. El símbolo de su ignorancia y mi frustración. Detrás de mí. Una docena de personas se habían convertido en 2 docenas. Luego 3. Los niños lloraban. El olor a humo era espeso ahora, llevando consigo el aroma de pino quemado. Ceniza empezó a caer. Suave y gris. Como nieve mortal. La cerraron. Chilló una mujer. Nos encerraron. No respondí. Corrí al garaje. Abrí la puerta de golpe y agarré el par más grande de cizallas que tenía. Eran pesadas. Viejas y fiables. Cerré las mandíbulas de acero endurecido alrededor del grueso grillete del candado industrial. Apreté. El metal gimió. Apreté de nuevo. Poniendo cada onza de mi peso y furia en ello. Con un chasquido fuerte. El candado se rompió y cayó al suelo. Arranqué la cadena libre y abrí la puerta de golpe. Pero el camino todavía estaba bloqueado por las rocas. ¡Ayudadme!, grité. Agarrando una roca más pequeña. Mis dedos clavándose en el granito áspero. Por un segundo. Todos solo miraron. Entonces un hombre corrió adelante desde la multitud. Era Diego Morales. Su rostro pálido. Ojos salvajes de terror y un destello de vergüenza. En sus manos llevaba un mazo de 5 kilos de su garaje. Tenías razón, jadeó. Voz ahogada por el humo. Dios mío. Tenías razón. No esperó respuesta. Golpeó el mazo con toda su fuerza contra una de las rocas más pequeñas encajada contra una gigante. Se hizo añicos. El sonido rompió el hechizo. 2 hombres más corrieron adelante y empezaron a cavar y tirar. Sus zapatos de vestir resbalando en la tierra. Trabajamos como locos. Un equipo frenético y desesperado. Abriendo un camino estrecho entre 2 de las piedras más grandes. Es suficiente. Ide. Grité. Haciendo señas a la gente adelante. De uno en uno. Quedaos en el camino. Cuidado con el pie derecho. Hay un desnivel pronunciado. Me convertí en director de tráfico humano. Un pastor para un rebaño aterrorizado. Empujé la silla de María primero. Luego ayudé a una madre con sus 2 niños pequeños. Uno a uno. Se apretujaron por la brecha y empezaron a bajar por el camino de grava. El camino que nadie pensó que importaba. Mientras ayudaba a un anciano. Vi una figura tropezar por la brecha. Era el abogado de la comunidad. El señor Fernández. Su traje caro cubierto de hollín. Rostro máscara de terror. Una rama pesada. Desprendida por el viento. Cayó sobre el sendero justo delante de él. Gritó cuando golpeó su pierna. Enviándolo al suelo. «¡Déjalo!», gritó alguien desde abajo del sendero. «Es uno de ellos». Miré al abogado aterrorizado. Luego al resplandor naranja que ahora era visible sobre las copas de los árboles. El calor era una ola palpable. Nadie se queda atrás. Rugí.
Morales. Dame una mano. Diego y yo nos adelantamos. Levantamos la rama pesada y arrastramos al abogado herido de pie, poniendo su brazo sobre el hombro de Diego. Éramos un desfile extraño de los desesperados. Los tontos y los condenados. Todos huyendo de un infierno de nuestra propia creación. Miré sendero arriba y la vi. Carmen Vargas. No estaba liderando. Solo era parte del rebaño en pánico. Su traje de lino pastel manchado de sudor y mugre. Su rostro rayado de rímel. Nuestras miradas se encontraron a través del caos por un segundo fugaz. No quedaba arrogancia en su mirada. Solo puro terror sin adulterar. Me di la vuelta y me concentré en el camino adelante. No había tiempo para culpas. Solo supervivencia. El rugido era ensordecedor ahora. No era solo viento. Era el sonido de 1000 árboles antiguos explotando en llamas. El cielo ya no era azul ni gris ni naranja. Era fuego. Íbamos a medio camino sendero abajo cuando lo vi a través del humo. El hermoso e imposible destello de luces rojas y azules parpadeantes. Habían llegado a la carretera del ayuntamiento abajo. Nos estaban esperando. «Seguid moviéndoos», bramé. Garganta en carne viva. «No paréis». «Casi estamos». Empujé a los últimos pocos delante de mí. Mis propias piernas ardiendo de agotamiento. Miré atrás una última vez. Detrás de nosotros. La cresta del pinar estaba completamente envuelta. Un muro sólido de llamas barriendo ladera abajo. Devorando las casas de 1 millón de euros y sus jardines perfectamente paisajados. Era un apocalipsis. Y acabábamos de escapar por la puerta trasera que habían intentado clavar con tanto esfuerzo. Hay un olor que viene después de un incendio forestal. No es solo olor a humo. Es el aroma de plástico quemado. Ceniza mojada y un extraño toque metálico de pérdida. El aire en el gimnasio del Instituto de Alicante estaba espeso con él. Se pegaba a las mantas de la Cruz Roja. A nuestra ropa. A nuestra piel. Era el perfume de la supervivencia. Me senté en una silla plegable. Un vaso de poliestireno de café ya frío en mis manos. No recuerdo quién me lo dio. Las últimas horas eran un borrón de carrera ahogada en humo. De gritar órdenes. De los rostros de mis vecinos. Ojos desorbitados y aterrorizados. Pasando junto a mí en ese camino de grava. Ahora esos mismos vecinos estaban dispersos por el gimnasio como supervivientes de naufragio arrastrados a la orilla. Diego Morales estaba sentado en el suelo. Brazos alrededor de su mujer y niños. Mirando nada. Al otro lado de la sala. Elena Hidalgo hablaba con un paramédico. Su rostro surcado de lágrimas describía el estado de su madre. Todos éramos miembros de un club que nadie quiere unirse nunca. Y entonces la vi. Carmen Vargas estaba sentada sola en una camilla cerca de la pared del fondo. Lejos de todos los demás. El perfecto traje pastel estaba roto en el hombro y manchado de hollín. Uno de sus zapatos caros faltaba. Un médico le había envuelto una venda blanca limpia alrededor de la pierna inferior. Ya no era la poderosa presidenta de la comunidad. Solo era una mujer que había perdido el camino. Mirando el suelo pulido del gimnasio como si guardara las respuestas a una pregunta que temía hacer. Una satisfacción amarga y sombría intentó burbujear dentro de mí. Pero murió antes de poder agarrarse. No había victoria aquí. No en esta sala llena de vidas desplazadas y ojos huecos. Habíamos sobrevivido. Eso era todo. Me puse de pie. Músculos gritando en protesta. Caminé hacia una mesa cargada de suministros donados. Tomé una botella de agua sin abrir y caminé hacia ella.
Me oyó acercarme y se estremeció. Cabeza levantándose de golpe. Por un segundo. Sus ojos mostraron un destello de su vieja arrogancia. Una defensa refleja. Pero desapareció. Reemplazada por una vergüenza cruda y desnuda. Esperaba que gritara. Que acusara. Que finalmente dijera te lo dije. No lo hice. Simplemente me incliné y coloqué la botella de agua en el suelo junto a su camilla. La miró. Luego a mí. Me incliné lo suficiente para que solo ella pudiera oír. Voz baja y desprovista de ira. Solo una declaración tranquila de hecho. Tus valores de propiedad. Carmen, susurré. Esto es lo que parecen. Vi su barbilla temblar. Su fachada perfectamente compuesta no solo se agrietó. Se desintegró. Se derrumbó sobre sí misma. Un sollozo atrapado en su garganta. Y finalmente enterró el rostro en sus manos. Me di la vuelta y me alejé. La guerra entre nosotros había terminado. No quedaba nada que decir. Una hora después. Un hombre con uniforme manchado del departamento de bomberos me encontró. Era el jefe Tomás Molina. Parecía haber envejecido 10 años y 10 horas. Carlos, dijo. Voz ronca de agotamiento. Puso una mano pesada en mi hombro. Acabo de venir del puesto de mando. La Cresta Sur es pérdida total. Pero mi jefe de división me dijo algo. Dijo que una corriente de 72 personas salió caminando de un maldito sendero de servicio en la base del cañón. Dijo que fuiste tú. Solo asentí. Demasiado cansado para hablar. Sin fallecidos. Carlos, dijo. Voz espesa de emoción. 2 lesiones menores. Eso es todo. Si no hubieras abierto ese camino. Si esa gente hubiera quedado atrapada allá arriba. No quiero terminar esa frase. Sacudió la cabeza. Hiciste un buen trabajo hoy. Capitán. Me dijo que mi casa seguía en pie. Aunque el fuego había lamido justo hasta la terraza trasera. Chamuscando la madera y derritiendo los canalones. El lado occidental del desarrollo había sido salvado por un cambio afortunado de viento. Levantaban la orden de evacuación de nuestra sección por la mañana. Al amanecer. Las carreteras estaban lo suficientemente despejadas para pasar. Conduje mi jeep a través de un paisaje de palos negros y ceniza gris. El aire todavía olía a ruina. Entré en mi entrada. Pero no fui dentro. Caminé alrededor de la parte trasera de la casa hasta la cabeza del sendero que habíamos usado para escapar y vi la valla o lo que quedaba de ella. El fuego había servido como juez final. El calor había sido tan intenso que los gruesos postes de acero estaban doblados y retorcidos en formas grotescas. Sus bases de hormigón agrietadas y rotas. El alambre triple enrollado se había derretido. Goteando y curvándose en cintas ennegrecidas y quebradizas sobre la tierra chamuscada. El candado industrial que había cortado era ahora solo un bulto deforme de metal quemado fusionado a un trozo de la puerta rota. La barrera que habían construido con tanta arrogancia y autoridad había sido completamente y totalmente aniquilada. La propia sierra la había derribado con una furia elemental que hacía que mis cizallas parecieran un juguete de niño. Me quedé allí mucho tiempo respirando el aire frío de ceniza. La lucha por salvar el camino había terminado. Pero de pie allí en medio de la devastación. Supe que la lucha por darle sentido a todo acababa de comenzar. El fuego. Por toda su furia. Había actuado como un cirujano. Había cortado la parte enferma del pinar. Dejando atrás una cicatriz cruda y fea que finalmente estaba lista para sanar. En las semanas siguientes, el sonido de sirenas fue reemplazado por el sonido de sierras y martillos.
El olor a humo dio paso al olor de madera recién cortada y tierra húmeda. La primera baja de la nueva realidad fue la vieja comunidad. La dimisión de Carmen Vargas llegó por un correo pulido lleno de frases como profunda reflexión y espíritu de rendición de cuentas. Era una retirada de política. Una salida silenciosa sin disculpa. Pero no importaba. Su reinado había terminado. Una demanda colectiva presentada por un grupo de propietarios aseguró que el ayuntamiento lanzara una investigación completa sobre los permisos de zonificación y los susurros sobre un acuerdo turbio con el promotor se convirtieron en noticia de primera plana. La justicia estaba aprendiendo. Se movía más lenta que el fuego. Pero ardía igual de caliente a su manera. Una semana después del incendio, llegó una carta certificada de la oficina del alcalde. No era una amenaza esta vez. Era una proclama. Reconocía oficialmente el sendero de la Cresta Sur como corredor protegido de emergencia alpinar. Citando la Ordenanza Municipal 17.4. Cualquier obstrucción futura sería una violación de seguridad pública sujeta a severas sanciones. No la puse en mi carpeta. La enmarcé y la colgué en mi pasillo justo al lado de mi antigua placa de jubilación. No por orgullo, sino como promesa. Una promesa de que nunca más me quedaría de brazos cruzados. Silenciosamente, Elena Hidalgo fue nombrada nueva presidenta interina de la comunidad. Su primer acto fue llamar a una asamblea de urgencia. Pero esta se sintió diferente. Vino personalmente a mi puerta y me pidió hablar. La gente necesita oírlo de ti, Carlos. Dijo. Ahora te escucharán. El centro comunitario estaba lleno a rebosar con los rostros que había guiado por ese camino de grava. No había hostilidad en el aire esta vez. Solo un pesado silencio sombrío. Me puse en el podio. No con una carpeta llena de pruebas, sino con solo el peso de mi propia historia. No hablé de Carmen ni de las demandas. Les hablé de la naturaleza del fuego. Les conté cómo respira, cómo piensa, cómo busca el camino de menor resistencia. Y les hablé de Raúl. Les hablé de un buen hombre que murió por un camino bloqueado y una promesa rota. Cuando terminé, una mujer al fondo se levantó. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. Voz temblorosa. ¿Cómo nos aseguramos de que esto nunca vuelva a pasar? Miré al mar de rostros. Mis vecinos. Escuchad, dije simplemente. Cuando alguien suene una alarma, aunque sea incómoda, aunque no os guste el sonido de su voz, solo escuchad. Al salir de la reunión, un adolescente me alcanzó. Un chico que reconocí de la evacuación. Oye, dijo, cambiando el peso de un pie a otro. Salvaste a mi hermana. Era la que llevaba el conejo en la jaula. Me alegro de que esté a salvo, dije. Gracias, dijo. Y la simple gratitud en su voz significó más para mí que cualquier condecoración oficial. Los cambios llegaron rápido después de eso. Brigadas del ayuntamiento llegaron y comenzaron a nivelar y ensanchar correctamente el sendero. Instalaron marcadores reflectantes y luces de emergencia solares en cada curva. Ya no era una cicatriz fea. Se estaba convirtiendo en un salvavidas. Tratado con el respeto que merecía. El jefe Molina me llamó una tarde. El ayuntamiento quiere dar nombre al sendero. Estábamos pensando en la ruta Romero o algo así para el registro público. Sonreí al teléfono. No, Tomás. Llámalo Sendero de la Cresta. Eso es lo que siempre ha sido. ¿Estás seguro, Carlos? Te mereces el crédito. Los nombres se desvanecen, dije. Que la historia dure más. Hice algo más que nunca pensé que haría.
Llamé al Consejo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento y ofrecí mis servicios. No como bombero, sino como consultor especial para planificación de accesos rurales y evacuación. El silencio al que me había mudado era el silencio del aislamiento. Pero había aprendido que el silencio que realmente necesitaba era el silencio de una mente tranquila. Una que había hecho las paces con su pasado trabajando para proteger el futuro. Una mañana de la semana pasada. Apareció una carta en mi buzón. Escrita a mano en papel de cuaderno simple. Sin remitente. Solo decía, tenías razón. Gracias por no rendirte con nosotros. CB. Doblé la nota y la metí en la parte trasera de mi vieja carpeta con los mapas y la historia del sendero. La página final de un largo y duro capítulo. Esta tarde. Caminé hasta la base del sendero donde se encuentra con la carretera del ayuntamiento. El ayuntamiento había despejado una pequeña zona. Y alguien, nunca supe quién, había colocado un banco de madera simple allí bajo la sombra de un roble superviviente. Una pequeña placa de latón estaba montada en él. No tenía nombre. Solo tenía 5 palabras. Para aquellos que vigilan y actúan. Me senté en ese banco mucho tiempo. Viendo el sol hundirse bajo la cresta chamuscada. La sierra estaba en silencio. Los niños montaban en bici por el sendero ahora. Sus risas resonando en el aire fresco. Algunos de mis vecinos estaban de paseo vespertino. Y me saludaron al pasar. El miedo en el pinar no había desaparecido. Nunca lo haría. No completamente. Pero se había transformado en algo más. Vigilancia. Respeto. Finalmente tenía el silencio por el que había venido. No era el silencio de estar solo. Era el silencio de una comunidad en paz. De una promesa cumplida. De un fantasma finalmente descansando. Y mientras las primeras estrellas empezaban a aparecer en el cielo morado profundo, supe con una certeza que se asentaba hondo en mis huesos que el camino estaba abierto y se quedaría abierto.